Continuando con nuestro estudio de la institución que no se consolidó, hoy nos corresponde ver una tercera parte. En otras palabras, hoy vamos a analizar y estudiar la institución que no se consolidó, parte 3. En esta tercera parte vamos a tratar de hacer un contexto histórico un poco más anterior al que hemos estado desarrollando, porque consideramos que hay algunos elementos que deben de ser eh, muy estudiados para que no queden muy difusos. Y esto es importante porque en la medida que las personas eh, se apropian de la verdad y en la medida que las personas eh, conocen y reconocen la verdad, en esa medida hay liberación. Y esa liberación permite que las personas puedan encontrar primero el camino correcto y después andar en el camino correcto. Entonces hoy hemos considerado que para robustecer, fortalecer y estructurar mejor el estudio de la institución que no se consolidó, vamos a analizar otros aspectos que consideramos deben ser analizados. Y esto lo hacemos porque han habido algunos comentarios interrogantes sobre el tema de la marca y la división histórica que sobrevino en el devenir de los tiempos de la misma. Antes de ahondar sobre el tema en debate, estamos obligados a utilizar un contexto espiritual y escritural que nos permita crear una base lo suficientemente poderosa y que nos ayude a aclarar e interpretar los hechos a la luz de la verdad, y sobre todo con ojos abiertos ante lo que Dios dice con respecto a este tema y la revelación que se desprende del mismo. Porque hoy en día tenemos serios problemas con relación a lo que piensan las personas con respecto a una serie de temas de las escrituras, y otra cosa es lo que Dios dice con relación a ese tema, porque ese es el debate en este asunto, ¿eh? De que nos hemos encontrado ya en un punto de inflexión donde los grupos religiosos, los líderes de esos grupos religiosos, pónganle apóstoles, no sabemos de dónde, pastores, predicadores, evangelistas y maestros, y otra serie de personajes que se ponen una serie de títulos rimbombantes que no sabemos de dónde tampoco, han creado toda una suerte de doctrinas y de creencias que están, según ellos, a la par de la voluntad de Dios y que según ellos también tienen la capacidad de legislar con el mismo poder que Dios legisla. A tal punto pues que hay muchas de las cosas que Dios ha ordenado que deben de hacerse y a ellos no les interesa eso, porque ellos ya tienen sus estructuras montadas, sus doctrinas, sus enseñanzas y sus creencias, y bueno, y Dios vea qué hace, porque ellos ya decidieron qué debe de hacerse. En otras palabras, la voluntad de Dios les sobra a ellos. Y esto es algo que nosotros siempre hemos cuestionado.
siempre la Iglesia de Dios ha declarado que lo más importante no es la voluntad de los hombres, sino la voluntad de Dios. Y esto no es algo nuevo, ¿eh? Esto se ha venido discutiendo a través del tiempo. Recordamos en cierta ocasión que el propio Mesías Jesús, en un momento de como que aclarar cosas, expresó de una manera contundente y nos reveló, nos declaró, nos enseñó, nos instruyó de que los líderes religiosos tienen por costumbre crear una serie de doctrinas para inutilizar la voluntad de Dios. Y es ahí entonces donde pues, consideramos nosotros que se crean los conflictos. Conflictos que de una forma o de otra terminan generando problemas. Y es que este es un asunto profundo, delicado y complicado a la vez. Porque las personas no quieren obedecer la voluntad de Dios. Y cuando alguien no quiere obedecer la voluntad de Dios, termina siendo presa de su propia voluntad. Entonces, uno de los elementos que distingue los grupos religiosos de la Iglesia de Dios es que en los grupos religiosos la voluntad de Dios sobra, no se respeta. Aunque se grite a los cuatro vientos que ahí se cumple la voluntad de Dios. ¿Y usted cómo puede corroborar esto? Simple. Vea usted por sí mismo las escrituras y vea usted lo que las personas hacen con relación a la voluntad de Dios. Y usted mismo contrastará de que no se quiere obedecer, solo cuando conviene la voluntad de Dios. Y ese es uno de los problemas que enfrentó el propio Mesías Jesús, que para el tiempo en el que llega, la religión había dejado ya de cumplir la voluntad de Dios. Y por eso él llega a decir, en un momento determinado de su vida, de su ministerio, que no se puede echar vinos nuevos en odres viejos. O sea, estos ya pasaron, por esto ya no se puede hacer nada. Y la nueva cosecha no debe ser guardada aquí, sino que deben de ser odres nuevos. Entonces imagínense el problema en que ha causado esta distorsión de las cosas. Por eso el tema de la institución que no se consolidó es para nosotros, como Iglesia de Dios, fundamental. Porque a través de ella podemos descubrir una serie de hechos, circunstancias, situaciones y elementos que de otra forma no tendríamos nosotros la capacidad de ver. Entonces, seguimos en el debate de la voluntad de Dios. Y estamos obligados a separar lo que es y lo que no es esa voluntad. ¿Por qué? Porque en la medida que separemos la masa leudada, en esa medida la masa se mantendrá pura. Pero hoy en día, la mayoría de personas no les interesa conocer la voluntad de Dios, aunque dicen que quieren respetar y observar y seguir y obedecer la voluntad de Dios. Pero los grupos de religiosos están tan abstraídos de estas cosas
que a ellos les preocupan más sus bienes, sus diezmos, sus lujos, sus suntuosidades, y llegan a extremos insospechados de opulencia. Algo penoso y triste, pero cierto. Entonces, es fundamental para nosotros que vayamos viendo las distintas aristas o dificultades que tenemos que enfrentar previo a llegar a entender por qué las instituciones y la institución no se consolidó. ¿Quiénes cometieron los errores? ¿Cómo cometieron esos errores? ¿Y qué debió hacerse y no se hizo? Todo eso es fundamental para nosotros. Así que volvemos al mismo punto de partida. Nuestro deber como la Iglesia de Dios es enseñarle cuál es la voluntad de Dios, que va a distar miles de años de luz de la voluntad de los grupos religiosos. Y comprender que se debe obedecer, acatar, observar y cumplir esa voluntad y no la voluntad de los hombres, para que tengamos los beneficios y la bendición que nace de esa voluntad. Así que esperamos que en la medida de lo posible podamos ir teniendo una visión clara, un panorama completo de este problema, de por qué no se consolidó esta institución. Es por ello que en esta primera parte de la lección 3, del estudio tercero, hemos tratado de dejar lo más transparente o cristalinamente posible dos hechos fundamentales. Uno es cuál es la voluntad de Dios y dos, cuál es la voluntad de los grupos religiosos y qué voluntad estamos obligados a seguir y qué voluntad debemos de empezar a dejar de observar para cumplir con los requerimientos divinos. Así que yo los invito a ingresar a la página de la Iglesia de Dios y la dirección es iglesia-de-dios.tk y ahí tendrán ustedes la oportunidad de ver los estudios, las enseñanzas, las páginas en Facebook y otra serie de documentación que hemos puesto para le sirvan a las personas. También tenemos un correo electrónico donde usted puede escribirnos y presentarnos sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas y sus interrogantes. La dirección es laultimaiglesia@gmail.com. Ahí nos puede escribir y con gusto, en la medida de lo posible, podremos atender sus solicitudes. De antemano, le agradecemos por esta sintonía.